Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hacer un breve resumen de todo lo que vimos en este segundo bloque de Historia cuarto grado. Recordemos que este bloque hablamos todo sobre las culturas mesoamericanas. Y bueno, primero tenemos que entender que las culturas mesoamericanas se dividen en tres periodos: en el preclásico, clásico y posclásico. El preclásico abarca del año 2500 a.C. al 200 después de Cristo. En este periodo del preclásico solamente estuvo la cultura olmeca. Nos vamos al periodo clásico, que abarca del 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. Aquí tenemos a la cultura maya, a Teotihuacán y la cultura zapoteca. Y posteriormente nos vamos al posclásico, que abarca del año 900 después de Cristo a 1500 después de Cristo. Y aquí tenemos a la cultura mixteca, tolteca y mexica. Y aquí en esta imagen podemos ver nuestra República Mexicana, y esto naranjita es el área donde estuvieron las culturas mesoamericanas, en toda esta parte del centro y del sur de la República Mexicana y en Centroamérica, algunos países de Centroamérica también. Y bueno, vamos a hablar de los aspectos en común de todas estas culturas mesoamericanas. De estas 7 culturas mesoamericanas hubo muchos aspectos en común. Abarcaron desde el noroeste de México hasta Centroamérica. Este periodo terminó con la conquista de México Tenochtitlan, emprendida por los españoles. Entonces, por eso este periodo se acaba en 1521, que fue cuando nos conquistaron los españoles. Debido a que es un área con abundante agua, tierras muy productivas y diversidad de plantas y animales, se practicó ampliamente la agricultura. La sociedad se dividía en gobernantes, que a su vez eran sacerdotes y jefes guerreros, los artesanos y los campesinos. Entonces aquí nuevamente tenemos este mapita para que entendamos en dónde se ubicaron estas culturas. Tenían 2 calendarios: el solar, que tenía 365 días dividido en 18 meses y cada mes con 20 días, y también tenían el calendario lunar, que tenía 260 días. Utilizaron diferentes técnicas para las prácticas agrícolas: la chinampa, parcelas, riego artificial, terrazas, la roza y la quema. Recordemos que todos estos temas los tenemos en este canal. Cada uno de los temas viene con su explicación más amplia. Recordemos que aquí solamente es un breve resumen. Entonces, estas técnicas de prácticas agrícolas pues las podemos ver en el video anterior, donde hablamos de cada una de ellas, y al final del video aquí te lo voy a dejar para que por si quieres verlo un poquito más amplio. Desarrollaron la escritura y tenían grandes conocimientos matemáticos y astronómicos. Realizaban fiestas para los dioses del maíz. Tenían grandes conocimientos matemáticos y astronómicos, como lo acabamos de mencionar. Se tomaban bebidas alcohólicas para los rituales. Y la música fue importante para los rituales. Relacionaban al ser humano con la naturaleza, los dioses y el universo. Se destacaron en la arquitectura, pintura, arte plumario, orfebrería, escultura, figurillas de barro y joyería. Tenían muchas festividades relacionadas a los muertos, y es de ahí donde nosotros tenemos este antecedente para nuestras actuales ofrendas de Día de Muertos. Entonces, esta tradición que tenemos del Día de Muertos pues viene desde las culturas mesoamericanas.
Y bueno, vamos a ver algunas características de cada una de estas culturas. Recordemos que ahorita vimos las características generales en donde todas las culturas coincidían y ahorita vamos a ir viendo algunos puntos que diferenciaban una cultura de otra. Entonces vamos a empezar por el preclásico. Aquí solamente tenemos a la cultura olmeca. Habitaron en Veracruz y Tabasco. Fueron los primeros en construir grandes centros ceremoniales. Elaboraron el primer calendario, heredaron la escritura a las demás culturas que vienen después y una de sus características principales eran las cabezas colosales de piedra, como lo podemos ver en esta imagen. Vamos con el periodo clásico. Recordemos que en el periodo clásico tenemos 3 culturas. La primera es la maya. La religión era el centro de la vida de los mayas. Hacían sacrificios humanos, hicieron muchas pirámides, tumbas y palacios. Se concentraban en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las mujeres mayas destacaron en la vida política. Tenían un sistema de numeración con 3 símbolos que era el 0 o la conchita, una rayita y un puntito. Esos eran los únicos 3 símbolos que ocupaban en la numeración maya. Registraron sucesos como los eclipses y el paso de cometas. Crearon el juego de pelota y era una cultura guerrera que ofrecía a sus prisioneros como sacrificios para sus dioses. En el clásico también tenemos a la cultura teotihuacana. Construyeron grandes basamentos piramidales como la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Fue muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte. Y por último de este periodo clásico tenemos la cultura zapoteca. Producción de cal, sal y arcilla para la alfarería. Tenían sacerdotes encargados del culto al dios del maíz. Tenían entre sus oficios albañiles, pintores, talladores de piedra, alfareros y tejedores. Y tenían su sistema de escritura basado en glifos. Y por último vamos al periodo posclásico. Recordemos que en el posclásico también tenemos 3 culturas. La primera es la mixteca, que se ubicaba en Oaxaca, Guerrero y Puebla. Elaboraban herramientas de obsidiana, cerámica policromada, o sea, de varios colores, y objetos de oro. Tenían sus rituales dedicados a la fertilidad y a las fuerzas de la naturaleza. En este mismo periodo tenemos a la cultura tolteca. Desarrollaron las técnicas para fundir oro y plata. Se encontraban en Tula Hidalgo. Cultivaban el maguey para hacer pulque y elaborar diversos objetos con la fibra de esta planta y empleaban la semilla del cacao como moneda. El cacao era muy importante, sobre todo para la bebida en los rituales, pero aquí los toltecas cambiaban este cacao por diferentes productos, entonces lo utilizaban como monedas. Y pues de las características más importantes de esta cultura pues son los gigantes de Tula. Otra de las culturas es la mexica y es pues ya la última de este periodo. En la zona del lago de Texcoco encontraron unos islotes abandonados. Señal de que ahí deberían fundar la ciudad de México Tenochtitlan. Esta ciudad fue de las más poderosas hasta la llegada de los españoles en 1521. Por eso esta es la última cultura. Como se los mencioné al principio del video, este periodo termina con la conquista de los españoles, entonces es en 1521 donde llega a su fin esta cultura. Los gobernadores no heredaban el trono, sino que eran elegidos entre los miembros de la familia gobernante. Habían artesanos, médicos, parteras, escultores, adivinos, agricultores, y comerciantes. Tenían esclavos quienes habían cometido algún delito o tenían deudas. Y ofrecían el corazón de sus víctimas como sacrificio humano para la energía del universo. Tenían un amplio interés en la educación. Aquí los nobles, o sea, los hijos de la gente poderosa, acudían a la escuela llamada Calmecac y los demás, todo el demás pueblo, iban a la escuela llamada Telpochcali. Y pues
aquí podemos ver que de los mexicas salió nuestro hermoso escudo mexicano. Entonces llega a su fin este periodo de las culturas mesoamericanas con los mexicas, que es cuando los españoles nos vienen a conquistar, y eso ya es otro periodo y otro tema que veremos más adelante. Y el último tema de este segundo bloque es la presencia indígena en la actualidad. A lo largo de la historia, los grupos indígenas han tenido diversas dificultades: la pobreza, la segregación, el racismo, falta de acceso a la educación y a la salud. Han conservado sus sistemas de gobierno tradicionales, sus formas de vida, su religión y su lengua. En nuestro país se hablan más de 60 lenguas indígenas y hay más de 6,5 millones de hablantes de estas lenguas. Entonces podemos ver que todavía hay mucha riqueza indígena en nuestro país. Imagínense, más de 60 lenguas que nosotros deberíamos de aprender, y todavía hay más de 6 millones de hablantes de estas lenguas en nuestro país. Entonces hay que valorar muchísimo la cultura indígena, no discriminarlos, continuar con las tradiciones para que no desaparezcan, y pues por supuesto no discriminar a todos estos grupos indígenas. Entonces pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te ayude en tu examen y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.